Iniciemos pues, los voy a colocar básicamente en contexto pues para que vean lo que tengo el tema del step, para que básicamente entiendan pues un poquitico de qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿listo? A final de cuentas en el step, vamos a iniciar hoy en el step, creo que hoy no le vamos a meter tanto a los crash y los boom, de igual manera pues los vamos a analizar, pero pues, parce, a ver básicamente qué se presta pues como tal para hoy. El tema del step es muy simple, voy a eliminar básicamente análisis, bueno, lo voy a eliminar, bueno, sí, eliminémoslo a esta vuelta. A final de cuentas, tema de step, es muy simple muchachos, vimos o veo como tal yo un fractal claramente alcista, tengo básicamente el quiebre como tal de este alto, el quiebre de este alto ya saben que yo lo interpreto básicamente como un boss, tengo como tal el inicio de mi rango básicamente con el quiebre de este alto de acá, esto ya ustedes saben que para mí significa el inicio de mi rango alcista, bien, y tengo el cierre básicamente de mi rango bajista acá, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Tengo básicamente inicio, tengo boss, tengo cierre, esto a final de cuentas me da a entender que tengo un punto mínimo, ¿listo? Y tengo un punto máximo, perdón, objetivo. ¿Por qué el punto máximo objetivo? Porque ustedes saben que en una tendencia alcista, pues el mercado solo casa básicamente altos. Si va a cosas básicas que ustedes pues deben de entender básicamente esa vuelta. ¿Qué me gusta básicamente de ese fractal? Lo que me gusta básicamente de este fractal es el hecho de que el mercado viene en una confluencia bonita o básicamente está haciendo eficiencias, sí, pues llamámoslo básicamente eficiencias en puntos breakers. El mercado básicamente creó este movimiento a la alza a partir de este punto breaker de aquí y ese punto breaker de aquí se desarrolló de la eficiencia perdón, de otro breaker anterior. Entonces básicamente es un juego que me gusta básicamente cuando se forma en el step. Entonces vamos a ver qué se presta básicamente para ahora. Mili, ahorita miramos el B5 y ahorita miramos el C5, user. Termino acá y miramos a ver entonces qué hay allá. Entonces, ¿qué pasa? Yo como tal lo veo básicamente en compras. Bien, en el VIP inclusive estaban hablando esta mañana que de vender en el step y demás, pero yo la verdad sí veo básicamente el step para compras. Me gusta básicamente cómo se está posicionando y creo que nos podremos estar montando en compras pues en los próximos minutos o tal vez horas. Toca ver cómo se comporta esta vuelta. Ya digamos, si queremos mirar más atrás, pues obviamente si miramos más atrás, acá vamos a encontrar que el mercado nos generó un boss, bien, inclusive no voy a marcar por nombres, voy a colocar a la línea solo para hacer esta vuelta más rápida, más ágil. Tengo un boss ahí, tengo un inicio de rango acá, ¿sí? Ese inicio de rango lo voy a acompañar porque tiene la manipulación como tal de un bajo, listo. Acá tengo básicamente la manipulación de un alto, ¿sí? Y aparte de tener la manipulación de un alto, pues tengo el cierre de este rango alcista. ¿Qué pasa? Obviamente, obviamente este rango como tal alcista es un rango alcista que no está como tal mitigado. Si yo cojo básicamente el 70%, este fractal como tal no ha sido mitigado. ¿Sí? Entonces existe básicamente una posibilidad de que el mercado nos haga básicamente un cambio de estructura rompiendo el mínimo. O sea, si él básicamente rompe el mínimo, esa ruptura nosotros la vamos a interpretar como tal un choch y lo que vamos a hacer es básicamente muy simple. Vamos a esperar que el mercado baje, llegue a la zona de respaldo de compras o al fractal anterior al CISA sin mitigar. Y si el mercado confirma básicamente compras hasta ese nivel o en ese nivel, perdón, lo que nosotros vamos a hacer es comprar hasta el 70% del nuevo fractal alcista, bajista perdón, que se creó con el quiebre. Y a partir del 0.70 de ese fractal bajista vamos a básicamente vender a cazar el punto mínimo objetivo que básicamente se creó. Bien, eso es básicamente lo que yo estoy esperando si el mercado me hace el quiebre como tal de ese punto mínimo, pero pues no lo ha hecho. Bien, no lo ha hecho, vamos a quedarnos con eje mínimo y vamos a enfocarnos básicamente en lo que el mercado nos brinda. En estos momentos en micro, lo que podemos hacer es básicamente esperar como tal compras. Bien, el mercado ya que hizo ahora, me gusta básicamente lo que el mercado me presenta en 3 minutos. Tenemos una consolidación, el mercado manipuló como tal este punto bajo. Me gusta básicamente esa manipulación. Bien, ¿qué podríamos esperar para la confirmación? Pues básicamente esperar el quiebre como tal de ese punto máximo. Ya con el quiebre de ese punto máximo tendríamos el eje CH y comenzaríamos a comprar a partir de ahí. Bien, entonces, básicamente lo que yo le estoy esperando al step sería este escenario, pues digamos a corto plazo. De igual manera, pues tenemos este breaker de acá bajista. ¿Qué se podría esperar también? Pues lo que podríamos esperar es que el mercado anulase básicamente ese breaker bajista y en ese mismo nivel podríamos básicamente comprar. ¿Hasta dónde? Pues la respuesta es muy simple. O sea, básicamente tengo liquidez en estos altos, tengo ineficiencia básicamente en este bajo. Entonces, nada, esperemos a ver que el mercado desarrolle. Por el momento el step lo veo completamente alcista, muchachos. Sí.
Parce, ¿hasta dónde comprar? Pues si el análisis lo hicimos en una hora, pues lo ideal sería hacer compritas hasta el punto máximo. O sea, si el mercado hizo impulso, hizo un retroceso, lo estoy haciendo mal, perdón. Si el mercado hizo impulso e hizo un retroceso, pues nosotros vamos a montaros el nuevo impulso que va a cazar el punto máximo. O sea, el TP debería irse a cazar el punto máximo de una hora, porque el análisis básicamente lo hicimos en una hora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues obviamente nosotros no podemos meter esa entrada porque pues a final de cuentas es una entrada muy larga. Por lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a tener o meter básicamente dos entradas. La entrada básicamente principal, vamos a casarnos a ese punto máximo. Bien. Y la entrada o la reentrada básicamente la vamos a ejecutar hasta este breaker de aquí. Que básicamente nos da unos 10 puntos aproximadamente de aquí a acá, son 13 puntos exactamente. Ya con solo esa entrada ya cumplimos básicamente, o cumpliríamos, perdón, la meta mínima diaria. Y ustedes saben que mínimo diariamente buscamos 10 manzanitas por lotajes mínimos. Bien. Y la segunda sería corriendo ya asegurada y obviamente pues con todos los juguetes hechos hasta el punto del 86.90. Entonces toca esperar a ver el precio que termina de hacer en 3 minutos y de qué manera termina de confirmar. Pero pues digamos así a corto y mediano plazo pues es lo que le veo pues al STEP en estos momentos. Bien, entonces tengámosle paciencia a esta vuelta. Eh, Parce, pues yo no veo 24 y 4 horas. Muy pocas veces lo veo y pues sin esa vuelta me va bien. ¿Qué pasa? Pues yo no recomiendo hacer multitemporalidad. Y en toda la gente en YouTube, en TikTok, siempre recomienda hacer multitemporalidad, pero pues yo no recomiendo esa vuelta. O sea, hacer multitemporalidad, pues vamos a recibir mucha más información. Al tener básicamente poca experiencia, al recibir más información, pues no vamos a saber cómo digerirla. Y al no saber básicamente cómo digerirla, pues vamos a confundirnos y vamos a marcar cosas que en ciertas partes están mal. Entonces, ustedes saben que yo siempre trato de enseñar básicamente cómo operar sin hacer multitemporalidad. Y pues yo creo que ustedes han visto que nos va relativamente bien. Porque cada vez siempre los ingresan a los lives, son las mismas personitas. Entonces, pues ya ustedes saben cómo va esa vuelta ahí. A ver, miremos el B5, que Andrea ya está mandando por ahí punto y todo, entonces vamos a ver qué hay en B5. A ver, estamos a B500. Ve, pero yo creo que el live de ayer había mandado como algo para el oro, no me acuerdo si habíamos mandado una vueltecita para el oro, no recuerdo. Eh, Ay, desaparecer puya ahí. Un momento muchachos, que estoy revisando aquí una vuelta. Yo creo que a ustedes les había pasado una vuelta en el oro, no recuerdo. Creo que sí. Ahorita miramos qué pasó con el oro ayer. A ver, tema de Boom 500. Miremos 24 horas ya que Ian nos dice que lo debemos de mirar. A ver, obviamente en cierta parte no nos vamos a enfocar en lo que el mercado hizo por aquí atrás, el mercado que hizo por aquí arriba, nada. Enfoquémonos básicamente en lo que el mercado ha hecho en los últimos días. ¿Qué veo? Me gusta básicamente que tuvo la capacidad de cotizar básicamente por encima de ese nivel y si vemos a final de cuentas es una zona interesante. ¿Por qué? Porque si vemos el mercado en esa zona pues ha estado fluctuando y rechazando puertas y a la alza. ¿Qué me preocupa? Dos cosas. Primero, esta vela bajista, que obviamente es una vela bajista con fuerza. Y segundo, de dónde viene el mercado de retestear. Básicamente el mercado creó este bajo y viene de retestear este bajo para darle como tal continuidad o direccionalidad básicamente al movimiento. Bien, entonces, según 24 horas, lo único que nos dan macro para medio confiar es esa zona de rechazo que el mercado creó anteriormente, o creó básicamente el día 16, hace 4 días exactamente. Bien, pero según lo que vemos en 24 horas, para mí, parce, no te debe básicamente bajar más. Bien, debe básicamente bajar más. Va a ser una duda donde puso mínimo porque en ese punto y no donde tiene GSH. Creo que te estás refiriendo al análisis de una hora o qué. O sea, ¿por qué el punto mínimo acá y por qué el punto mínimo no puede ser acá? O cómo? No entendí esa pregunta, marica. O sea, igual manera te respondo. Si de pronto te refieres a esta vuelta, es muy simple. Estoy básicamente colocando el punto mínimo acá porque fue la cotización mínima o fue el punto de origen mínimo que desarrolló el movimiento donde se generó el SSH. O sea, ese fue el alto que se rompió. Ese fue el punto máximo que creó el punto mínimo. Bien, como ese fue el punto máximo donde se colocó el SSH, pues ¿cuál es el punto mínimo? Pues el mínimo que creó el máximo como tal roto. Bien, pero de igual manera pues no logro entender básicamente a qué punto me pues, quiere llegar como tal ahí. Pues básicamente lo único que veo en B5 para confiar es básicamente ese punto. Bien, de resto lo vería pues
tal vez medio cayendo, ¿sí? Es que inclusive si lo veo en, a ver, el mercado fluctuó, rechazó la baja, rechazó la baja, rechazó la baja. Es que si nos ponemos a analizar, vean pues, es que vean pues, si lo queremos analizar de una buena manera, parce, sí, yo soy de Armenia. Es que a veces en los live es 24 horas. Ah, no, pero es lo que te decía ahora. O sea, en 24 horas, 4 horas, 1 hora o en cualquier temporalidad vamos a estar revisando exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Yo porque básicamente no lo suelo hacer acá. Parce, porque yo no los puedo llenar de información, porque sé básicamente que de 62 personas que vemos acá, pues básicamente van a haber 5 que la van a digerir bien, ¿sí? De las otras 57 que van a hacer, ¿sí me entiendes? O sea, aquí la idea es tratar de simplificar todo muy bien. A ver, si comenzamos a analizar tema de B5, yo a B5 le veo básicamente el quiebre este bajo, lo voy a interpretar básicamente como un boss. Bien, tengo el quiebre este bajo como boss. Tengo el quiebre este otro bajo que yo lo voy a interpretar como el SH de mi inicio de rango. Bien, rango claramente bajista porque el boss es un boss básicamente bajista. Bien, lo voy a coger básicamente en este nivel. ¿Listo? Y donde tengo básicamente mi cierre. Mi cierre a final de cuentas no lo tengo todavía. O sea, el cierre a final de cuentas sería este mismo, el mismo quiebre de ese alto. Ay, tan bello, espérenme yo. Silencio, silencio, listo. Y vamos a eliminar esta vuelta. Bueno, no, quedó mal. De 5 nomás le doy confianza para sacar algo. Le puedo, ahorita le miramos esa vuelta ahí. Parce, lo veo complejo. B5 lo veo complejo. De pronto, ¿dónde puede estar reaccionando? En esa zonita él puede estar como tal soltando algo, ¿sí? Queriendo dar como tal continuidad. Pero en sí, llego básicamente a la misma conclusión. Tengo un quiebre de un bajo, tengo básicamente un inicio de rango acá. O sea, el mercado para mí en B5 debería de seguir cayendo más. Se le podría tal vez dar, no sé, es que estaríamos básicamente entrándole sin lógica propia. Entonces no hay absolutamente nada. O sea, no hay absolutamente nada. Hay que esperar que fluctúe más. Si él quiere lanzar, que suelte un spike acá, que me rompa básicamente este alto y con la ruptura de ese punto máximo se me habilita un punto de entrada, pero por el momento no lo veo, no lo veo subiendo pues ahora. Sí. Parce, ¿qué se hace cuando no hay un GSH? Parce, no se hace absolutamente nada, simplemente se espera a que lo cree básicamente. Bien, solo se espera a que lo cree. Porque, pero si él sigue bajando y sigue bajando, si él me rompe ese punto mínimo, hay otro boss nuevo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando él venga y me rompo el punto máximo, ahí ya tengo básicamente el GSH. O sea, no podemos hacer absolutamente nada, hay que esperar básicamente que lo cree. Sí, y no podemos hacer nada. Pero yo B5 pues no les voy a decir que le hagan algo porque no lo veo subiendo más. La única forma de que, como les digo, compremos es de que me habilite un punto de entrada. Por el momento no le veo básicamente nada. Era Ricardo y Raquel por seguir la página. Bendiciones. Vamos a mirar qué pasó con el C5 que dicen que va a caer. A ver, ahí reaccionó. A ver. Parce, me gusta lo que veo en C5. C5, si él sube, le metemos acá una. Me gusta esa zona para buscar continuidad en C5. Ya les explico básicamente la razón. Podríamos como tal ejecutar algo ahí, le podríamos dar unos 7 punticos y pues aquí el TP, verga, me gusta esta vuelta, toda esta liquidez que tengo de manera tendencial. Aquí no falta pues el carechimba que esté diciendo pues acá hay un canal tendencial y cuando el mercado llegue acá, el mercado debe de subir, entonces que compren acá y compren acá. No, ustedes saben que entre más patrones armónicos básicamente nos cree mejor para nosotros porque de eso básicamente nos aprovechamos, bien, de la gente que opera básicamente con esa vuelta. Pues si yo lo veo como tal de esa manera, inclusive veo liquidez hasta estos bajos de acá. O sea, inclusive se podría arriesgar y se podría ir a cazar estos bajos. Pues es grandísimo pues el SL teniendo en cuenta de que la idea es cazar movimientos cortos, pero pues parce, podemos aprovechar como tal esa vuelta. Sí. Razón, razón, razón. Es muy simple. Papa, no, esa vuelta de puntos supremos, nada. Nada. Ahí sí quedó gringo yo. Espérame que tengo que mandar esta vuelta al señales, señales, señales. Un momento, muchachos. C5. Listo. A ver, es muy simple. Es muy simple, muy simple. Tengo básicamente dos de direccionalidad acá.
Listo. Tengo básicamente el boss acá, tengo mi inicio de rango acá, bien. Y tengo básicamente mi cierre, lo voy a coger acá. Esta a final de cuentas es mi cierre de rango. Bien. Ya ustedes saben que a final de cuentas eso lo cogemos como un punto máximo, lo cogemos como un punto mínimo. Bien, creo que este fractal fue un fractal que, bueno, este fractal todavía no ha sido mitigado. No ha sido mitigado, pero voy a valer básicamente esta caída, porque esta caída básicamente viene de reaccionar de este breaker de acá. Miren, este breaker bajista, el mercado retesta y reacciona ahí. Entonces, básicamente es una entrada de alto riesgo porque lo que estamos tratando de coger es continuidad. ¿Listo? Entonces, me va a quedar básicamente con esa S5. Pero bueno, esperemos a ver qué termina de hacer. El step, bueno, ahí está el step. Terminando usando como tal el breaker. Bien, el que de pronto le haya entrado ahí con la anulación de G-Breaker, bien, si no, ya saben cuál es la indicación que le tenemos al step, debe de subir. Era esto, no por seguir la página, la re buena. ¿Hasta dónde podría llegar pues ese TP? Bueno, creo que ya lo había explicado, marica. Creo. El TP sí lo podríamos dejar ahí por toda la liquidez que hay. Es que inclusive, parce, mira, o sea, está esta ineficiencia. Pues podríamos ser un poquito avariciosos y dejar correr el TP hasta rellenar esa ineficiencia. O sea, tipo acá, ahí. Se podría dejar correr ahí, tengo ineficiencia, tengo toda esta liquidez, tengo toda esta liquidez. O sea, el mercado podría fácilmente estar cayendo hasta esa zona. Inclusive veamos cómo se ve en una hora. Es que en una hora tiene que verse muy mechudo. Entonces no... Gracias Stephanie y Mario por seguir la página. La re buena. A ver. Bueno, me gusta cómo se está formando esa vela de una hora. Bella. Sí, inclusive miren cómo se ve acá, o sea, tiene que rellenar toda esa ineficiencia que creó. Y me gusta porque vean que si tiro básicamente esta ineficiencia hacia la izquierda, miren como el mercado lo rechazó hacia la alza y entonces esa zona, ese punto me gusta. Sí, voy a dejar el TP. Voy a dar el TP así mejor, me gusta más. Ojalá no desarrolle antes. Y si nos sacan SL, pues sigo buscando el mismo TP, solo que ya la entrada la vamos a ejecutar como tal más arriba, por ende sería mejor. Ese breaker de step es válido para confiar en una compra. Parce, sí, la indicación es simple. Después de que él rompa ese alto, compramos. Bien. ¿Qué pasa? Él por el momento no ha roto. O sea, eso no es una ruptura. Si quieren tal vez confiar y meterle como tal ahí, pues lo pueden como tal hacer. Yo no. Sí, para mí todavía no es válido ese rompimiento, pero pues lo pueden hacer. O sea, se pueden meter como tal ahí y ya básicamente ir a sacar liquidez, o sea, ir a sacar como tal liquidez. Entrada número uno van a ser 10 punticos y la entrada número 2 ya saben básicamente qué es lo que vamos a sacar, entonces vámonos con esa entonces ahí. Listo, ahí ya está confirmando el quiebre, entonces nítido. Quebró, testeó y esperemos a ver qué termina de desarrollar. Tengo básicamente esta liquidez que el mercado tiene que ir a neutralizar. Tengo inclusive un breaker que está acá sin mitigar. Debería de subir. Tengámosle paciencia a ver qué termina de hacer el step. Gracias Bruno por seguir la página. Bendiciones. A ver, me parce, vos que preguntabas que si en el VIP señales están entradas cada día. Sí, el VIP, la señales básicamente es un mismo servicio, básicamente un mismo grupo en cierta parte. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, claro está, de lunes a viernes. Yo fines de semana no estoy casi nunca. Gracias, Sonia, por seguir la página. Bendiciones. A ver, parce, esperemos que haga vuelta de desarrollo. Para que sea válido atrás, esperemos vos a la alza o entramos cuando rompa una vela más. Parce, cuando rompa una vela más va a confirmar. Listo, ya que hay que esperar. Si vos no le entraste en la que se ve en pantalla, tenés que asumir riesgo de que de pronto se te vaya sin vos estar montado. Bien, pero ¿dónde vas a entrar? Que el mercado haga el testeo y con el retesteo, ahí es donde básicamente te vas a montar. Bien. Pero básicamente, ¿por qué confío en esa de ello? ¿Por qué se puede confiar en esa? Porque pues tenemos este breaker bajista, el mercado lo anuló y lo terminó convirtiendo alcista. Y tenemos una cotización con cuervo, perdón, en una vela por encima de la zona. Entonces, pues es buena. Sí, debería de básicamente, debería subir. Y esta mierda, y no la mandé al VIP, qué gran hueva. Mandé solo la de, mandé solo la del C5. Pero bueno, nada, dejemos esa vuelta ahí.
Jenny, buenas tardes. ¿Cómo vas? Las señales son, solo es, parce, nada. Yo en el VIP no suelo hacer como tal nada en vivo. Antes lo hacía mucho, pero hoy en día ya nada. Ya todo básicamente lo que hacemos es sacar como secciones. Tenemos meses donde hacemos cositas como tal en vivo, pero también hay meses que básicamente no hacemos como tal nada en vivo, sino que nos enfocamos en básicamente lo que hay en bibliotecas. Bien. De igual manera, lo que yo siempre digo, es que hayan o no hayan, bueno, no, que hayan cosas en vivo no siempre quiere decir que el servicio como tal sea bueno. Yo conozco academias y personas que hacen lives y clases en vivo en los VIP que ellos tienen y son servicios en cierta parte malos, no malos en el servicio de que están inactivos, sino malos en la parte de que no aportan como tal nada de valor. Bien. Y yo pues digamos, ¿para qué voy a hacer cosas en vivo si ya todo lo importante, todo lo de la metodología como tal ya está básicamente en la biblioteca? O sea, yo para qué voy a ponerme a decir a la gente, no, live a las 8 o clase a las 8 si les voy a explicar exactamente lo mismo que ya tienen como tal explicado grabado, ¿sí me entienden? Son como cositas pues que sí soy como muy quisquilloso, bueno, quisquilloso no, relajado en cierta parte. Voy a tirarme por ahí. A ver qué pasa con el tema del step, a ver qué pasa con C5, ahí C5 como tal ya está activando entrada muchachos. Ahí está. Bueno, el SL creo que lo voy a dejar ahí. Si no sacan SL, lo buscamos más arriba y listo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué lo voy a dejar por encima de este alto? Porque miren que este alto de acá fue el alto que manipuló unos altos anteriores. Entonces, por manipulación, no debería de básicamente superar este de acá. Tengámosle paciencia a ver qué quiere hacer. Jenny, pues lo que yo siempre recomiendo para ver básicamente algo son 100 manzanas. Sí, de 100 para arriba creo que es más que suficiente para al menos uno sacarle algo pues hasta vuelta. ¿Hasta dónde puede retroceder este parce? Pues a ver, se le podría esperar acá. O sea, exactamente se le podría esperar el step en este nivel. Espéreme nivel. Si no están montados en la que está ahora corriendo, lo podrían esperar en este nivel. Bien, para tratar de buscar continuidad. Minor, si vos estás dentro de la que se ve en pantalla, parce, le estamos dando 5.4 puntos. Y vamos a asegurar cuando el mercado nos cumpla 5 4 puntos de beneficio, aseguramos también. Pero aquí vamos a asegurar, mejor dicho, 4.5 más fácil. Sara, ¿cómo vas? Hola. Segundo conocimiento, ¿por qué hasta ese punto? Parce, es muy simple. O sea, básicamente porque él puede estar retrocediendo hasta ese punto. Porque si vos ves, el mercado generó la confirmación con la ruptura básicamente de este alto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos básicamente dos conceptos o tenemos dos cosas acá. Tenemos un breaker alcista que se creó básicamente con la ruptura básicamente de ese alto y tenemos un breaker bajista que se creó cuando el mercado anteriormente rompió este punto bajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos básicamente dos breakers, tanto alcista como bajista, en un mismo punto o en un mismo movimiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos básicamente dos posibles puntos de entrada en una misma zona? Parce, esto al final de cuentas se cuenta como un solo retroceso, retroceso básicamente que se crea por un punto mínimo y un punto máximo, entendiendo básicamente, o dándonos a entender, perdón, que es básicamente un rango. Y todo rango tiene su zona de compras y tiene su zona de ventas. Digamos, eso es un rango, punto máximo, punto mínimo. La zona de ventas está por encima del 50%, la zona de compras está por debajo del 50%. ¿Por qué específicamente en esa zona del 8.635? Porque si yo cojo del punto mínimo al punto máximo de ese pequeño rango, esa zona del 86.35 es exactamente el 50%. O sea, dando a entender que las compras iniciarían por debajo del 50%, o sea, tratando de refinar como tal esa zona. Porque digamos sería como maluco yo decirles a ustedes, no, metamos una entrada acá y démosle 5.5 puntos de riesgo. Es mejor decirles a ustedes, arriesguemos, esperamos en el 50%, arriesguemos 3.8 y los otros
2.4 los dejamos para tal vez arriesgar una siguiente entrada. Sí, o sea, lo veo básicamente de esa manera. Es muy simple. Es muy simple, muy lógico esa vuelta, parce. O los que están ahí entran, los que están dentro, muchas veces ya pueden asegurar esa entrada. Coloquen el break-even de una vez. Coloquen break-even esa vuelta. Sara, sí, estamos operando en 3 minutos. Siempre lo suelo operar en 3 minutos. Gracias por seguir la página, papá. Bendiciones. No entiendo cómo se debía tomar la entrada en este, o sea, ni bien rompió un poquito el cuerpo, hacia ejecución por mercado. Parce, confirmación como tal, tienen que hacer 2 velas para hacer como tal más seguridad. ¿Sí? Porque básicamente se decidió confiar en este punto. Dos cosas. Primero, tenemos la cotización o el quiebre de una vela, pero tenés que ver que esa vela no tiene mecha en la parte de arriba. ¿Sí? Al no tener básicamente mecha por la parte de arriba, indica de que básicamente no hay ni un mínimo interés de la oferta en este caso para hacer bajar el precio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Se puede asumir básicamente el riesgo de comprar en el breaker, bien, cuando la mecha o cuando la vela que rompió, así sea solo una, no tiene básicamente mecha. ¿Por qué? Porque al no haber como tal mecha, no hay básicamente interés bajista. ¿Dónde estaba la entrada por confirmación? Parce, una entrada por confirmación que a final de cuentas también viene siendo riesgo, es muy simple. Acá está la confirmación como tal, segunda vela, donde se hubiese ejecutado, cuando hubiese cerrado básicamente esa vela. Bien, ¿qué pasa? Cuando esperamos muchas veces a que el mercado reteste el punto breaker, sucede como tal eso. Pero el mercado, ¿por qué hizo esto? Porque en cierta parte, miren que esta mechita de acá ya había mitigado nuestro punto break. Bien, y por eso más fácil optamos por esperar una reentrada en el 8635. ¿Por qué? Porque era el 50% que no había sido mitigado. En cambio, ese breaker ya había sido mitigado también, por eso no lo tomamos como tal en cuenta. Bien, básicamente eso, de esa vuelta. Gracias a Andrés y Kene por seguir la página. Bendiciones. ¿Cómo es el lotaje del este? ¿Puedo operarlo con una cuenta de... Parce, si es una cuenta de menos de 100, no lo recomiendo. Si es una cuenta superior a 100, sí. Pero menos de 100, parce, duro. Duro porque, ejemplo, estamos arriesgando 5.4 puntos acá. Al lotaje mínimo que es 0,10 son 5.40 manzanas. Entonces, una cuenta de, no sé, 50 manzanas va a arriesgar ¿qué? Como el más del 10% ahí. No, o sea, no. De igual manera, lo que yo siempre digo, pues está mal básicamente operar una cuenta tan pequeña o querer tener una gestión de riesgo de manera perceptual, una cuenta pequeña, no se puede. Pero es que tampoco podemos ser tan brutos de arriesgarle 5.40 manzanas a una sola entrada con una cuenta básicamente de 50, ¿sí me entienden? O sea, hay que meterle básicamente lógica a vuelta. Claro está, el mercado nos puede como tal desarrollar y podemos meter con una cuenta inclusive de 10 manzanas, pero pues parce, eso a final de cuentas no hace trade, marica. Es básicamente operar a la suerte y esa vuelta a largo plazo no es rentable ni nada de esas vueltas. Bien, entonces toca estar muy al pendiente de eso. Muchachos, nada, ya básicamente el mercado tocó la zona de asegurar básicamente la entrada. Los que estén como tal en esa entrada, asegúrenla. Listo, aseguren como tal esa entrada. Vamos a colocar aquí B. Aseguren como tal esa entrada. Si el mercado como tal no sacan bien esa entrada, ya saben básicamente dónde lo vamos a esperar, en el 8635, ¿listo? Porque básicamente ese punto, Michael, es muy simple, muchachos, no nos matemos la cabeza, porque aquí hay un breaker bajista que estaba básicamente sin mitigar. Bien, entonces por esa simple razón decidimos asegurar cuando el precio llegara básicamente a esa zona y mire pues cómo está rechazando el precio a partir de ahí. Entonces esperemos a ver qué termina de hacer. ¿Qué pasó, AM? Dímelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me regaña ahí. Bueno, tengámosle paciencia de 5 muchachos. Esa vuelta sí se demora para caer, pero bueno, tengámosle paciencia. ¿Quiénes están dentro ahí en C5? A ver si hacemos el seguimiento. Bueno, pues no fue la gran reacción, pero pues reaccionó con lo importante. La zona al menos cumplió con el nivel. Alex, parce, sí. La idea es básicamente, si él baja, o sea, Alex, es importante aclarar esto. Si él sigue cayendo a partir de ahí, o sea, digamos, él no desarrolla ninguna tendencia alcista más, sino que él cae, sacándonos en pie esta entrada, podemos arriesgar en el 8635.
Listo. Básicamente les voy a colocar la entrada para que, y le podríamos dar unos 5 punticos, básicamente dejando el SL por debajo de este punto mínimo, ¿sí? Y TP pues sería exactamente el mismo si queremos ser como no tan avariciosos. Un 1 a 2.34 me parece que es bien. A C5 hay que tener la paciencia, B5 ya saben que no lo veo básicamente para compras, vamos a ver de pronto qué ha pasado con B5, pero pues no, el que le quiera entrar a B5 ahí le voy a entrar, le voy a dar unos pocos punticos, le voy a dar solo 5 punticos ahí al B5. O es altísimo riesgo si ustedes van de pronto en negativo o básicamente no han metido ninguna positiva hoy, parce, no le metan, que no le metan a esta vuelta. Yo sí le voy a arriesgar básicamente ahí porque tengo pues el patroncito, ustedes ya conocen básicamente el patrón, tenemos básicamente una zona de respaldo y estamos llegando básicamente a la misma zona de ahora. Entonces le voy a arriesgar unos 5 punticos ahí y me voy a ir a cazar esta zona de 25 puntos ahí. A ver si de pronto le da por desarrollar. Si no, quédense con C5, que es mucho más seguro. Listo, C5 es mucho más seguro para que lo tengan presente. En esos casos, C5 cuando deja gap, ahí tiene que rellenar primero. Parce, normalmente sí. Normalmente debería como tal de rellenar, ¿sí? ¿Qué pasa? Él puede básicamente no rellenar y desarrollar como tal la caída incitando a que la gente comience a vender. O sea, digamos, el quebro como tal esté bajo acá, pues la gente probablemente va a vender acá. Él haga eso y suelta un spike, pues la gente va a comenzar a vender y vender y vender acá. ¿Para qué? Pues para después de dejar este gap acá, sacar la liquidez, rellenar gap, manipular alto y después de la manipulación ahí sí desarrolla el movimiento que como tal en un momento buscábamos, ¿sí? Entonces esperemos de igual manera también que es lo que él quiere terminar de hacer. Eh, Parce, Mari, ahí te quedó mal porque B9 no lo opero. Gracias, Junior, por seguir la página. Re buena. Ya son ahorita miramos el B25. Bueno, B1000 tiene respaldo de 24 horas, que es la zona del 18.238. Vamos a ver ya de una vez en un minutico que le podemos sacar. Ah, parece que ya está muy arriba. Ya está muy arriba. Mario, nada de eso. Yo me quedé en lo convencional. Yo me quedé en los tiempos pasados. Yo solo opero C5, B5, Step y Volate 75. Es lo que más opero. Bien, solo los cuatro. Te comento que pagas muy bien. Ese es el dilema, Mario. Por esa misma razón no los opero, porque pues digamos, claro, pues en mi operativa propia tal vez me pueden servir, pero pues digamos, si yo prendo live acá, pues yo como voy a arriesgarles a ustedes a una cuenta, ejemplo, de 10 manzanas, ¿cómo le voy a arriesgar una entrada de 8 manzanas? De ese pues de riesgo, o sea, no, no se puede. Por eso yo no puedo B1000 ni C3 en los live, ¿por qué? Porque pues sé que básicamente van a haber muchas cuentas que no lo van a aguantar. Igual gracias por la recomendación. Si tuvieras cuenta de 50 manzanas, ¿qué índice operarías para capitalizarte? ¿Con qué tamaño de stop loss? Parce, pues varía. Si yo tuviera una cuenta de 50 con el conocimiento que tengo ahora, pues obviamente me iría con el step, ¿sí? A la fija. No operaría ni Volati 75, ni Crash, ni absolutamente nada. Me quedaría básicamente solo con el step, ¿sí? ¿Y con qué tamaño, parce? Buscaría operaciones en un minuto, 3 minutos, arriesgando 3 manzanitas por operación, yendo a buscar siempre un 1 a 3, o sea, yendo siempre a buscar 9 manzanitas. Bien. O podría ser lo siguiente, pueden buscar entradas donde arriesguen 3 manzanitas, buscan 6 manzanas. Cuando pasen de 50 a 60, pasan de buscar 6 a buscar 9. Cuando pasen de 60 a 70, pasan de buscar 9 a buscar 2 y le van aumentando el RR mientras vayan capitalizando y mientras vayan aumentando pues básicamente la cuenta de manera pues progresiva. Ahí como Alexander lo dice, pues de 5 en 5 se va creciendo la cuenta y es algo que muchos no entendemos en cierta parte. Me incluyo ahí porque pues también fui esa persona, de que siempre queríamos básicamente sacar plata de un solo tacazo y parce, nos cegábamos y no entendíamos
que de verdad de de pequeñas ganancias o de pequeños montos a final de mes era buena cantidad. O sea, de manera de ustedes ganar, sí, mucha gente va a pensar que 5 manzanitas diarias es poquito. Sí, en cierta parte, 5 al día es muy poquito, pero es que 5 al día por 30 días, ¿cuánto es esa vuelta a final de mes? Sí, es lo que mucha gente como tal no entiende. Vale, no le meto esa vuelta. Fernando, pues, parce, el precio primero ya está muy desarrollado. Sí. Benville, ¿dónde la puedes estar soltando? Benville la puede estar soltando básicamente en esta zona. ¿Por qué en esa zona? Porque pues fue una zona donde anteriormente él ya había soltado spikes de tamaño considerable, ¿sí? Entonces digamos en esa zona él podría como tal estar desarrollando, pero no me gusta, o sea, yo en lo personal prefiero esperarlo en esta zona de acá. O sea, me gusta más esta zonita, tengo básicamente el breaker acá, tengo mi breaker acá, esto a final de cuentas yo lo puedo interpretar como liquidez, pues aquí gente va a comprar pensando que el mercado lo va a soltar en la N, nada, esa zona creo que sí la voy a dejar pendiente para venir, la voy a dejar pendiente para venir porque me gusta básicamente cómo se ve esa vuelta, de centavos a centavos se hace el peso, obviamente, ahí le doy la razón a Mario, o sea, recomiendo 9 manzanas al día en este, pero es parce, pues, obviamente, o sea, a final de cuentas, si esta se da, bueno, esta nos terminó sacando en B. O sea, solo si le hubiésemos pegado esta entrada, ¿cuántas manzanas son con lotaje mínimo? Serían 10. Ahí ya solo con esa básicamente hubiésemos tenido. Sí. Bueno, esta vuelta nos terminó sacando en B. La voy a colocar por acá. Vamos a colocar 12. Bueno, 12 no, vamos a colocarle en 16 para que se vea. Y ya saben dónde lo estamos esperando. A ver qué ha pasado con B5. No, B5 creo que sí la terminó sacando. Es que esas entradas por riesgo así son muy duras. Si B5 no la va a terminar soltando. Esas entradas así son sin lógica propia, son muy duras. Muy duras, muy duras. Rodríguez, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Años sin ver este marica por acá. ¿Cómo vas? Parce, sí, obviamente recomiendo ver backtesting. Pues, parce, es muy simple. Lastimosamente aquí no tenemos la posibilidad de poder pagar algo premium y de tener básicamente restablecer de gráfico como lo tenemos en la plataforma de análisis pues, de Forex. No digo el nombre porque pues me terminan tomando el live. Pero a final de cuentas es muy simple, marica. O sea, vos ya tenés como tal los conceptos. Que es la cagada, que a final de cuentas el backtesting terminaba básicamente dependiendo de nosotros mismos, porque al final de cuentas la mente es muy gonorrea en cierta parte. ¿Gonorrea en qué sentido? De que nosotros hacemos backtesting y vemos y miramos y estudiamos los escenarios que ya nosotros inconscientemente sabemos que se dieron. Es que backtesting como tal va a ser eso. ¿Sí? La mejor manera de hacer backtesting es hacer backtesting en vivo. Irse básicamente directamente un minuto y comenzar a testear quiebres, comenzar a testear básicamente conceptos en vivo, básicamente. ¿Sí? Porque pues yo de que les voy a muchas personas que tienen que irse para el pasado y tienen que hacer backtesting con lo que ustedes vean atrás, pero es que es muy fácil ver que si yo básicamente asumo esto como un chocho, pues a final de cuentas de hecho no me lo termino respetando, sino que me termino básicamente rompiendo ese máximo. O es muy fácil decirnos que yo tengo entonces un punto mínimo y un punto máximo acá, pero es porque inconscientemente ya estamos viendo que el mercado lo terminó respetando. O sea, el backtesting básicamente de esa manera no funciona. La mejor forma va a ser básicamente con el mercado en vivo. Si no, pues, parce, básicamente se traduce a operar. Si se traduce básicamente a operar. No hay de otra. Gracias, Brandon, por seguir la página. Bendiciones. Bueno, mientras que esta vuelta se desarrolla, pues B5 obviamente no se va a dar porque no tiene básicamente una lógica o una base propia para que se dé. Pero C5, pues a saber cómo termina de desarrollar. Tengámosle paciencia. Step, de manera, tengámosle paciencia. Y yo creo que ayer teníamos una entrada en el oro. ¿Quiénes estaban ayer? Creo que Ian estaba ayer, ¿cierto? Y no recuerdo quiénes más estaban ayer. Dejamos unas entradas programadas en el oro. Parce, hubo 10 manzanas. Para sacarse básicamente el salario mínimo se requieren más o menos como 10, 12 manzanitas diarias para tener un mínimo acá en Colombia. Sí, pero no pude ver la clase para programar. Parce, ayer era entrada por mercado. La cagada es que no sé por qué esa clase se me tostó, weón.
No sé qué eran. Ah, bueno, ahí están. Esas eran las ventas que teníamos ayer en el oro. Ay, qué caga. Ahorita miro si puedo arreglar ese archivo porque no me permite subir ese archivo, pero bueno, básicamente eran estas dos ventas de acá y las dos ventas pues terminaron básicamente cumpliéndose. Inclusive creo, es que yo no me acuerdo si había mandado esta vuelta al... Marica, no lo había mandado, pero creo que sí puedo recuperar la clase. Creo que voy a recuperar la clase con el TikTok Live Studio. Creo que básicamente me deja descargar el live y cuando descargue el live se los envío a ustedes por el canal de Telegram para que ustedes vean el análisis del oro. O inclusive para que enviárselos. Voy a descargar la repetición, busco específicamente el análisis del oro y les envío el análisis por Telegram y el resultado pues ellos lo están viendo básicamente en pantalla. Porque pues yo sé que no fue de chimba que diga que no, que eso ya se dio, que yo no sé qué, y bla, 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 bla. Usted ya sabe cómo es esa vuelta ahí. Voy a eliminar esta cosa acá, porque pues ya se dio, en cierta parte no nos interesa. Al C5 desarrolló chimba ahí. C5 desarrolló chimba. ¿Quiénes siguen de pronto dentro en C5, muchachos? ¿Quiénes están en C5 todavía aguantándola? Hijo de puta. Miren esta vuelta acá. ¿Crees que el oro alcanzó un máximo y caerá de nuevo? Parce, está en el 3294. Sé que la cotización máxima fue como en los 3500. Pues no. Es que inclusive, vamos a analizarlo acá otra vez. Bien, pues. Tengo. Tengo un boss acá. ¿Listo? Tengo básicamente voz. Tengo mi inicio de rango. Qué puta, inicio de rango tan abajo. Inicio de rango, pues lo voy a coger acá. SH de inicio de rango. Y tengo el cierre de rango. El cierre de rango donde se ejecutó. El cierre de rango se ejecutó en 4 horas acá. Este es el cierre de rango de 24 horas. SH de cierre de rango. Eso a final de cuentas nos da a entender que tenemos un punto máximo, tenemos un punto mínimo, nos da un total de una zona de ventas del 0.70 al 0.100. Bien, ¿qué pasa? En esos momentos estamos en este breaker bajista. Entonces es muy simple. En esos momentos, ¿qué podemos estar esperando en el oro? Yo, la verdad, compras en el oro no le veo, parce. Yo compras en el oro no le veo. Yo más fácil estoy viendo ahorita unas venticas en el oro porque estamos en un breaker bajista. Bien, si el mercado como tal me anula esta zona de 4 horas, yo haría un scalping suavecito de aquí a acá. Que estamos hablando de 18 puntos, siempre son punticos, de 18 son 18, o 1800 como ustedes lo quieran leer. Para mí son 18 punticos. Y ya para ir de esa zona, pues creo que lo mejor es esperar que el mercado confirme básicamente las ventas en 3 minutos y con la confirmación de esas ventas comenzamos básicamente nosotros a vender, a cazar o este mínimo o el 70% de este movimiento alcista. Bien, pero por el momento es básicamente lo que les estoy viendo al oro. O sea, creo que ahora se está posicionando básicamente para ventas. Eh, sí, sí. Entonces que inclusive vean que tenemos ineficiencia en estos bajos, tenemos liquidez como tal que sacar de estos bajos también, entonces, parce, debería. Lo voy a dejar ahí para que le hagamos básicamente seguimiento. Ahora sigue C5. Pues, ¿quiénes están dentro en C5? Mario, Bay, ¿quiénes más? Nadie más está en C5. Y no, me quedan pues, me quedan tan huevón. Parce, yo antes operaba de 8:30 de la mañana a 11 de la mañana. Sí, yo antes operaba básicamente a esa hora. Gracias, de la Cruz. ¿Qué diferencias entre los fractales que son importantes y en realidad el mercado está lleno de eso? Parece que todos los fractales a final de cuentas son importantes. Si vos te pones a revisar, todos los fractales en gran parte son respetados. Bien, y la respuesta va a básicamente lo que yo les recomendé a ustedes el día de ayer. ¿En qué temporalidad se sienten más cómodos ustedes? Si ustedes creen que un minuto, yo un minuto no lo recomiendo para absolutamente nada. Voy a hablar de 3 minutos. Si ustedes creen que 3 minutos es muy volátil para su forma de leer el mercado, parce, pues entonces busquen fractales de 15 minutos. Si ustedes creen que 15 minutos ya es un mercado muy lento para lo que ustedes buscan, pero 3 minutos no les gusta,
Pues entonces enfoques en los fractales de 5 o de 10 minutos, ¿bien? O si ustedes buscan, digamos, entradas un poquito más largas, más lenticas, más relajadas, pues entonces buscan fractales de 1 hora, o sea, todos los fractales sirven, todos son importantes. ¿A qué le vamos a dar focus? Pues a lo que nosotros veamos más cómodos pues para nosotros mismos, ¿sí me entienden? ¿Por qué no cuentas el arriba, el nivel H4 parece válido por el tiempo? Ahí la respuesta básicamente te la diste vos mismo, día. Como en 4 horas no es válido, a mí me importa un culo si en temporalidad menor sí es válido, ¿sí me entendés? O sea, es que no podemos hacer eso de que, bueno, como en temporalidad menor sí es válido, entonces lo voy a contar válido en 4 horas. Si en 4 horas no es válido, baila, no lo es. Sí, tenemos que tener toda esa vuelta muy presente. Es que raya el step, huevón. Tocó, no llegó al 50%, pero sí la terminó rechazando al inicio básicamente de la zona. Pero sí me entendés o no, Ian. O sea, es que es la verdad, marica. O sea, en 4 horas no es válido. Pero entonces nosotros, ¿por qué sí la vamos a valer en 4 horas? Me equivoqué. Si en 4 horas no es válido, pero en temporalidad menor sí es válido, porque yo lo voy a valer como válido pues en 4 horas. No, marica, hay que meter lógica a esta vuelta. O sea, son cosas básicas, pero pues hay que tenerle cuidado o hay que meterle básicamente mucha atención a esas cositas. Gracias, Carol y Santiago, por seguir la página. Igual a Nicolás y Dainel, family. Parce, TP, bueno, creo que ya hoy tiró el TP del C5. El TP del C5 va a estar, ahí está. Inclusive creo que ya llevamos 50% del TP general, ¿o qué? Y marica, nada, estamos a nada, a un solo spike. Chao, nada, quienes de pronto estén dentro del C5, aseguren de una vez, ¿sí? Y para los que se preguntan de pronto que cómo yo envío las señales al grupo pues VIP y demás, pues se envían básicamente de la siguiente manera para que vean, para que entiendan, porque pues sé que básicamente tienen que saber o están confundidos de cómo yo envío las señales. Vean, básicamente así. Las mismas que hemos hecho acá, pues las únicas que he enviado, C5, pues envía de esa manera el gráfico, punto de entrada, punto de SL, punto de salida y de igual manera para el step. Bien, de igual manera acá, sí, se envía básicamente así. A ver, o sea, debe un momentico, porfa, que comenzó a llover, tengo que ir a tapar la moto. Ya ven, aquí me puta aguacero. Gracias, ahí está vuelta que gracias por seguir la página. Bendiciones. Michael, ¿de dónde salió eso de retroceso válido? Parce, quisiera darle el mérito como tal a alguien más, pero me lo voy a dar a mí mismo. Marica, muchas cosas que hablé como tal aquí lo aprendí básicamente por cuenta propia. Sí. Madrugadas a las 6 de la mañana, derecho backtesting hasta las 3 4 de la mañana al siguiente, marica. Y no estoy hablando mierda. Tuve un tiempo básicamente, fueron que como 3 4 meses que, parce, me levantaba a las 6 8 de la mañana y solo me levantaba a desayunar, comer y almorzar. Y eso que a veces ni almorzaba ni comía por estar básicamente pegado, pues, analizando. Yo creo que he contado básicamente esa historia muchas veces. A esa vuelta sí lo saqué yo de puro backtest. Vale, parce, no tengo cantidad. Hay veces que envío solo una, hay veces que envío dos, hay veces que envío cinco, hay veces que envío nada. Sí. ¿Qué determina cuántas señales? Parce, hasta que saquemos la meta del día. O sea, nosotros diariamente tenemos como meta mínima 10 manzanitas con lotajes mínimos. Bien, puede que en la primera semana, puede que en la primera semana, en la primera señal del día logremos esa meta. Sí, solo sería una señal. Como puede que la segunda se cumpla, serían dos. Como puede que salgamos en negativo, dejemos en negativo y esperemos al día siguiente. Pero como salimos en negativo un día, pues el día siguiente no vamos a buscar 10, sino que vamos a buscar básicamente 20. Básicamente eso. Parce, muchísimas cosas. Yo creo que si a final de cuentas no me hubiese dado ese tiempo de esos 3 4 meses, no sería básicamente el trader en el que soy básicamente ahora. Bien, ustedes saben que yo
todas las bases o todo lo que sé como tal ahora de esta metodología. O sea, yo básicamente desde hace 2 años vengo trabajándole como tal a esta vuelta. ¿Qué pasó? Pues básicamente llegó un punto exactamente hace 2 años donde ganaba algo, pero lo que ganaba para mí no era como tal suficiente, pero básicamente me sentía estancado porque aplicando los conceptos de la mejor manera posible, los conceptos básicamente básicos o necesarios pues, que enseñan sobre esa vuelta, pues por más bien que tratara de hacerlo, las ganancias básicamente no aumentaban. Bien, las ganancias básicamente no aumentaban. Me puse a básicamente mirar las razones, pues obviamente siempre hemos tenido como tal el tema del journal, anotamos básicamente las entraditas y demás, y a partir de las conclusiones que básicamente me soltaba ese journal, pues comenzaba a buscar las razones de por qué perdía como tal esas entradas. Entonces, pues digamos, había muchas entradas que yo, no sé, un ejemplo, yo suponía que el mercado al romper básicamente este alto con una sola vela, yo suponía o contaba esa vuelta como un quiebre válido. Compraba y el mercado me terminaba sacando como tal en SL. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué me sacó como tal en SL si el quiebre como tal fue un quiebre válido? Sí, pues comenzaba a buscar razones, comenzaba a buscar respuestas, veía que los quiebres se daban mejor o se contaba, o respetaban, se respetaban, perdón, más cuando lo quebraba una segunda vela. Entonces, pues ya digamos, eso era como un conjunto de diferentes cosas que me llegaron pues o que me llevaron en cierta parte a desgranar mucho más a fondo esa metodología. Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo no opero con order blocks, yo no opero con imbalances, yo no opero con Sui High, con Sui Low, con order flow y con demás maricadas, con Zona Flip. Y bueno, muchas maricadas que enseñan por ahí en YouTube y TikTok. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues me di cuenta, valga la redundancia, de que todo eso no funciona. Bien. Y de que todos los conceptos y todas las maricadas están para, suena feo, pero pues para vender cursos y maricadas así. Bien. Entonces, pues básicamente, si ustedes se pueden a revisar la metodología o todo lo que yo aplico como tal ahora, eh, son básicamente 6, máximo 7 conceptos. Bien, por eso en una mentoría o por eso en un intensivo o por eso en cualquiera de las dos cosas que yo como tal lance, con una, dos, tres clases que yo de mentoría o de lo que sea, ya las personas como tal tienen, porque es lo que se necesita y ya, ¿sí? Yo no pierdo el tiempo pues explicando maricadas que en ciertas partes en el fondo que no sirve. A ver, el tema de imbalance, pues esa vuelta para mí no sirve, sí. El tema de order blocks para mí tampoco sirve porque yo sé que toda la gente va a decir que aquí hay un order block. Entonces mucha gente al ver esta vuelta como un order block, mucha gente va a vender acá y el mercado viene y sube y los termina sacando en SL. ¿Pero por qué? Porque sabemos que especialmente en Deri el mercado básicamente se mueve para sacar en stop loss a la gente. Entonces, ¿yo por qué voy a vender donde todo el mundo está vendiendo? O sea, yo espero más fácil que el mercado manipule ese alto o manipule ese bajo y a partir de la manipulación ahí sí ya puedo comenzar a tomar alguna decisión. Sí, o sea, son cosas pues lógicas, pero pues que muchos no tienen básicamente presente. Y amparse, sí, sí hay. Y yo siempre digo que es que depende, marica. Es que depende. O sea, para vivir de esta vuelta, ¿qué? ¿Vos cuánto necesitas como tal al mes? Yo siempre he dicho, para vivir básicamente esta vuelta, uno tiene que tener básicamente la capacidad de generar al mes lo que es un salario mínimo básicamente en el país en el que nosotros nos encontremos. ¿Sí? Pues si nosotros básicamente estamos en Colombia, necesitamos básicamente 300 manzanas. Para tener esas manzanas tenemos que capitalizar de 10 a 15 manzanas diarias. Bien, adquiera básicamente la habilidad para llegar a esa meta. Sí. No, vos necesitas como tal 500 manzanas al mes, parce, pero entonces tenés que lograr esa habilidad de buscar de 20 a 25 al día. ¿Sí? Y 20 a 25 al día se pueden lograr con una cuenta de, no sé, 400, 500 manzanas para operar básicamente relajados. ¿Sí? Entonces va básicamente mucho de lo que la persona como tal requiere en el momento. O sea, yo todo lo mío lo vendo, o sea, vendo, por ejemplo, el tema de mentorías, VIP y todo básicamente lo que vendo yo es enfocado, o digamos, sí, básicamente enfocado a Colombia, en cierta parte. ¿Cómo así que a Colombia? Pues en Colombia el salario mínimo son 300 manzanas. Yo sé que para yo hacer que una persona gane 300 manzanas mes a mes con la cuenta que sea, que son básicamente 10 manzanas al día, requiere básicamente de 2 a 3 meses.
Sí. ¿Qué pasa? Pues básicamente estamos mal educados en el sentido de que mucha gente dice, no, es que para usted vivir de esta vuelta tiene que tener 1, 2, 3, 4 años en esta vuelta para vivir, pero es que también quién nos está diciendo como tal esa vuelta. Obviamente si alguien de España nos está diciendo que para vivir de esta vuelta se requieren 2 años, un año, pues obviamente tiene razón porque allá el salario mínimo son mil y pégale de manzanas. Bien. Y obviamente uno gana mil y pegue de manzanas ya por ir del primer, segundo año, ¿sí me entienden? Pero digamos, una meta básica para sacar 10 parce, con un 2, 3 meses creo que es más que suficiente, siempre y cuando tenga básicamente la información que es. Si no, así te lleva un año, pero con información mala, parce, no va a llegar básicamente a nada nunca. Es muy simple. Edgar, ¿cómo vas, papá? ¿Bien o qué? A ver qué le da por hacer al step. Digo, madre, si el step básicamente rompe este alto, acá podemos comprar por break. Esperemos a ver qué le da por hacer ahí. Y gracias, Dafe y Diego Cortés por seguir la página. Bendiciones. Y amparse, pues de creer, sí. O sea, yo, por ejemplo, trato de hacer lo posible para que mínimamente nosotros al día estemos sacando 10 manzanas al grupo de señales diariamente, de lunes a viernes, claro está. Sí. Ahí el dilema que es que vos te coloques como tal juicioso, porque si yo mando 5 señales y vos solo tomas 2, obviamente cómo vas a llegar básicamente a esa meta, ¿sí? Porque justo uno, si envían 5 señales, uno toma 2 y las 2 se dieron y las otras 3 que uno no tomó fueron las que se dieron. Entonces yo siempre he dicho, yo cumplo básicamente con esa vuelta siempre y cuando ustedes tomen todas. De resto uno no puede hacer absolutamente nada ahí. La entrada, parce, no. Ah, bueno, se cierra si él rompe básicamente este alto. Bien, de lo contrario no la vamos a básicamente cerrar. Tengámosle paciencia ahí. Tan, ¿cuánto vale la mentor? Parce, ay, esta vuelta me llegó acá. Pues yo como tal manejo dos mentorías. Una que dura un mes y una que dura 3 meses. Un mes obviamente es para personas que tengan ya como tal recorrido, que solo sea ajustar detalles y listo. Y la de 3 meses pues para personas que tengan ya menor tiempo, menos experiencia y pues que requiera básicamente un recorrido mucho más largo. Es mucho más intenso esa vuelta. La de un mes está en 150 y la de 3 meses está en 300. Pero pues en cierta parte ni siquiera es un gasto, porque digamos, uno paga la de 150, la que dura un mes, y uno tiene la posibilidad de recuperar los mismos 150 en ese mismo mes. ¿Por qué? Porque son 30 días donde cada uno de esos 30 vamos a estar buscando 10 manzanas diarias con las señales y proyecciones. Entonces solo es cuestión de no colocarse juicioso con 15 días y en 15 días recupera básicamente la inversión. Hablo de lotajes mínimos, ¿sí? Porque si uno le mete el doble del lotaje mínimo, pues uno ya no va a ganar 10, sino que va a ganar 20. Entonces, pues ahí básicamente comienzan a multiplicar. Bien. De igual manera, la de 3 meses. Son 90 días por $300. Parce, con solo 30 de esos 90 uno tiene la posibilidad de recuperar esa vuelta siempre y cuando le metamos lotajes mínimos. Bien. Si uno le mete más del lotaje mínimo, pues obviamente va a recuperar esa vuelta más rápida. Pero entonces, hablando de lotajes mínimos, en 30 a 40 días uno recupera sus 300. Y le quedan básicamente otros 40, 50 días aparte para tener ganancias reales o ganancias ya netas, pues en cierta parte. Sí, entonces ya es, digamos, como cuestión de cómo uno vea esa vuelta. O que ahí ya rompió básicamente el step del alto. Y pues tema de mentoría, ustedes saben lo que siempre les digo. Sea un mes de mentoría, sean 3 meses, pues tienen acceso a VIP, acceso a señales, acceso básicamente a todo. No, AM, yo les mando esto, yo les mando todo. Ya si, digamos, se cumplen básicamente las 10 manzanitas, si ustedes quieren dejar correr, pues allá ustedes si quieren dejar correr. Sí, allá ustedes ya. Pablo, Emil, lo estamos esperando aquí abajo. En el 18.393 se le pueden dar unos cuantos punticos, pueden ser unos 15 posiblemente.
y nos iríamos a cazar unos 97. Esa, bueno, yo creo que le puedo dar unos 20 punticos al B1000. Yo creo que al B1000 le va a esperar como tal esa entradita. Le va a esperar esa vuelta al B1000 a ver qué. Alex, por el momento no hay ni siquiera una sola vela. O sea, él solo sacó liquidez de este alto. O sea, que puede que el mercado haga esto. Necesitamos es que él nos cierre una vela por encima del nivel con cuerpo y ahí sí sería la primera. Listo. Por el momento no hay nada. Eras Israel y el otro parcero por seguir la página. Visiones. Bueno, nada, C5 hay que tenerle paciencia, B1000 también hay que tenerle paciencia. Bueno, creo que ya esta vuelta queda acá.